Bueno, chicos, sabéis que los temas de actualidad son preguntas recurrentes de examen por parte de los tribunales son los selectivos. Entonces tenemos una situación de una catástrofe natural que es la más importante del siglo XXI, no en España, sino en toda Europa. Lo que va a llamar la atención de los tribunales y seguro que va a ser objeto de preguntas relacionadas con las materias que tenéis cada uno en vuestros temarios. Respecto a la Guardia Civil, sabéis que es materia de examen la Ley 17/2015 de Protección Civil, que regula el Sistema Nacional de Protección Civil y que en concreto, según el BOE, es vuestro tema 17. Bueno, hay otras normas que también regulan la respuesta que se podría haber dado a lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, en algunos puntos de Andalucía y de Castilla-La Mancha. No olvidemos que, por ejemplo, también hay fallecidos en Cuenca, creo que es, ¿no? En Letur. En Letur, eso es Cuenca, ¿no? Creo que sí. Creo que es Cuenca. En cualquier caso, no es, está claro que el epicentro está en Valencia, pero no solo ha sido en Valencia. Entonces, nos vamos a remitir a la normativa que es materia de examen para cada una de vuestras oposiciones. Respecto a la Ley 17/2015, es de destacar, lo primero que nos tendríamos que ir sería a definir qué es una emergencia de interés nacional. Porque, claro, la respuesta también cambia en función de si la emergencia es declarada de interés nacional o no. Vamos a ver qué nos dice el artículo 28 de esa Ley 17/2015. Son emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de diversas administraciones. Entonces, valorar. La situación de Valencia requiere, es necesario, hay necesidad de coordinación de diversas administraciones, sí o no. Diversas administraciones, como puede ser la del Estado, evidentemente, la de la propia comunidad autónoma, pero también la de otras comunidades autónomas. Porque necesitamos bomberos, policías locales, policías autonómicos de otras comunidades autónomas, sobre todo las limítrofes, no solo otras fuerzas de seguridad, no solo el ejército, no solo la UME. También personal forense, también distinto. Bueno, pues eso es el párrafo 2 del artículo 28. Si es necesario prever la coordinación de otras administraciones diversas, es una de las situaciones por las que se podría declarar una emergencia de interés nacional. Y en el punto tercero dice, son emergencias, no dice se podrá, no, son emergencias de interés nacional, o sea, por lo tanto no es interpretable, o sea, es emergencia de interés nacional o no, expresamente mencionado por la ley. Párrafo tercero, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Entonces, preguntaros, ¿los acaecidos en Valencia, la situación actual en Valencia, requiere o no una dirección de carácter nacional por sus dimensiones? Si hablamos de sus dimensiones, son dimensiones, como hemos dicho, que en este siglo XXI son las mayores dimensiones en cuanto a necesidades de atención de personas, reparación de daños y restauración de la normalidad por los hechos acaecidos en estas diversas poblaciones. Bueno, pues aquí tenéis unas preguntas que pueden ser probables de examen. ¿Qué son emergencias de interés nacional o no? Artículo 28, ¿vale? Bueno, una vez que sabemos si la situación de Valencia es una emergencia de interés nacional o no, según la Ley de Protección Civil, debemos, ¿vale? ¿Quién es el responsable de declarar o no que lo acaecido en Valencia es una emergencia de interés nacional? Bien, pues el artículo 29 nos remite al titular del Ministerio del Interior, en este caso el señor Marlaska. El ministro del Interior, el titular del Ministerio del Interior, le corresponderá la declaración de situación de emergencia de interés nacional. Por lo tanto, ya tenemos ahí
una primera persona que podría haber declarado como de interés nacional, de emergencia nacional, la situación de Valencia, que es el ministro del Interior. Pero solo él, no, porque lo puede hacer a propia iniciativa o porque alguien se lo pida. ¿A instancia de quién? Pues a instancia principalmente de una comunidad autónoma. Por lo tanto, las autoridades de la comunidad autónoma valenciana, de Castilla-La Mancha o Andalucía, le podrían haber solicitado al señor Marlaska que declarara de interés nacional, y no sé si lo ha hecho, o alguno de los tres, que declarara como de interés nacional esa situación, esa emergencia, o bien el propio delegado del gobierno. En este caso la Comunidad Valenciana es una delegada. La delegada del gobierno, viendo la situación de necesidad y de desastrosa que hay en la Comunidad Valenciana y la falta de respuesta por parte de las administraciones, esa incapacidad, lógicamente por su dimensión, porque presumimos de la buena fe de todos los intervinientes, de todas las autoridades competentes, también podría haberse solicitado al ministro. La propia delegada del gobierno, que como sabéis representa al gobierno en la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre si se hubiera declarado esa emergencia de interés nacional? Pues no deberíamos de ir al artículo 30. ¿Cuáles son los efectos? Pues que su titular, el ministro de Interior, en este caso el señor Marlaska, asumiría la dirección. En este caso no es así, como bien sabéis, porque no ha sido declarada de interés nacional. Si lo hubiera sido, el que coordinaría la dirección de todos los recursos, tanto los estatales como los autonómicos como los locales, sería el ministro del Interior, en este caso el señor Marlaska. ¿Vale? Pero, en función de la gravedad, el propio ministro, además, podría requerir la colaboración de otras administraciones públicas. O sea, si tienen recursos movilizables de emergencia en Cataluña, en Castilla-La Mancha, Castilla-León o cualquier otra comunidad, como la dirección la tiene el ministro de Interior, podría haber requerido la colaboración de los recursos movilizables de otras administraciones públicas. ¿Vale? Bueno, pues eso ya es una pincelada respecto a la situación de la que partimos. Luego, la propia ley me habla en el artículo 3 del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya ha ocurrido, no lo hemos podido evitar, pero podríamos haberlo evitado o podríamos haber avisado antes. ¿Qué herramientas, qué recursos contempla la Ley de Protección Civil? Pues un sistema nacional, en su artículo 3. ¿Quién integra ese Sistema Nacional de Protección Civil? Pues todas las administraciones públicas. Todas. O sea, se prevé un Sistema Nacional de Protección Civil donde estamos todos. Comunidades, poderes locales, Estado, para prever que haya esas catástrofes, evitarlas y, si no se puede, reducir los daños. Y una vez que ya se ha producido, dar una respuesta inmediata a esa emergencia. Artículo 3. Respuesta inmediata a esa emergencia. No estoy haciendo ni un solo juicio de valor, no estoy dando una sola opinión. Estoy describiendo qué recursos nos da la legislación vigente en materia de protección civil, que es la Ley 17 de 2015. ¿Por qué? ¿Cómo se da respuesta inmediata a una emergencia? Con una intervención operativa. Eso se prevé por el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Ha habido una respuesta inmediata suficiente? Todos sabemos que no. Habrá que evaluar cómo se ha comportado ese Sistema Nacional de Protección Civil. Porque también nos dice el artículo 5 que todos tienen derecho a ser atendidos en caso de catástrofe. Todos, por las administraciones públicas, por todas las administraciones públicas. Evidentemente, ya sabemos cuál ha sido el resultado, que todos no han sido atendidos. Hoy es sexto día y todavía hay personas sin atender. Posiblemente la dimensión de lo que ha pasado no lo permita, pero aquí no estamos juzgando ni evaluando la actuación de nadie, de ninguna persona, de ninguna autoridad, de ninguna administración pública. Tan solo estamos aclarando lo que en materia de protección civil establece nuestra legislación para dar respuesta a todos los bulos que se están publicando y para que nuestros alumnos estén preparados ante preguntas que se les puedan realizar por parte del tribunal, porque son de rabiosa actualidad. Eso nos lleva a la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. ¿Qué pasó? ¿Qué falló para
que no se pudiera avisar a los ciudadanos de lo que iba a suceder. Bueno, pues el artículo 12 establece en el que se cree que haya una red de alerta nacional de protección civil, alerta nacional de protección civil, con un sistema de comunicación de avisos de emergencia en materia de protección civil. Bueno, este servicio de emergencia es nacional, está al margen de las propias competencias, como dice, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Que no es que las comunidades autónomas no tengan competencia, que tendrán las suyas, al margen de esta red de alerta de protección civil. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que al final los ciudadanos estemos informados de estas situaciones y podamos anticiparnos y no podamos tomar decisiones equivocadas como bajar un parking a coger un vehículo, porque no tenemos la información de lo que nos viene encima. ¿Quién gestiona esa red de alerta de protección civil? Pregunta clarísima de examen. El Ministerio del Interior. Ojo, no dice el ministro, porque no lo hace personalmente, el Ministerio. ¿A través de qué? Del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Hay un Centro Nacional, que ahora hablaremos de seguimiento y coordinación de emergencias de protección civil. Y esa gestión de esa red de alerta le corresponde al Ministro del Interior, al Ministerio, no a la persona, al Ministerio. Además de las competencias de la comunidad autónoma, ¿cómo funciona esa red de alertas? Pues francamente no lo he estudiado, no lo sé. El que tenga interés, pues que lo indague. Las administraciones públicas, las autonómicas, las locales, las del Estado, son las que tienen que comunicar al Centro Nacional de Seguimiento de Coordinación de Emergencias las situaciones que pueden ser susceptibles de representar una amenaza, un peligro, para que ese Centro Nacional, a través de la red de alerta nacional, pueda difundirlo. Esas administraciones públicas comunicaron en tiempo y forma suficiente al Centro Nacional de Seguimiento de Coordinación de Emergencias para que a su vez pudiera transmitirlo a la red de alertas. Pues no lo sé, ni es objeto de este vídeo. Los órganos competentes de las comunidades autónomas serán el cauce para que la información de esas emergencias lleguen al Centro Nacional. Y con todo esto, ¿qué pretendemos conseguir? Una respuesta inmediata. Respuesta inmediata que viene definida en el artículo 16. Viene lo que es la definición de una respuesta inmediata. No hacemos juicio de valor, no mordemos la lengua, pero valorar vosotros si esa respuesta inmediata, que viene definida en el artículo 16 como con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger personas, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada, si eso se está cumpliendo estrictamente. ¿Qué incluye? Pues atención sanitaria, psicológica, social de urgencia, refugio, reparación inicial de daños, ¿vale? Pues eso, agua, búsqueda de desaparecidos, alimentos, medicaciones, en fin, como sabéis, servicios esenciales. Bueno, ese Centro Nacional que hemos mencionado antes puede ser objeto de pregunta de examen porque además se relaciona con el tema 14.1 de Guardia Civil, Ministerio del Interior, y 7.1 de Policía Nacional. ¿De quién depende el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil? Pues nada más y nada menos que una dirección general, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que está encuadrada dentro, como bien sabéis, de la Subsecretaría de Interior. ¿Vale? Bien, que eso podría ser también objeto de examen. Entonces, vale, pero para todo esto, ¿con qué recursos contamos? Pues el artículo 19 de la Ley de Protección Civil es muy clara. El Estado colaborará con las entidades locales, con las comunidades autónomas, en caso de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional, porque si hubiera sido declarada como emergencia de interés nacional, sería el Estado quien dirige a través del Ministro del Interior. El Estado, si no ha sido declarada de interés nacional esta emergencia, pues no asumirá la dirección, sino que colaborará, que es la situación que está ocurriendo ahora. Colaborará con las comunidades autónomas, colaborará con las entidades locales, facilitando ¿qué? Recursos humanos, facilitando recursos materiales, ¿vale? Si esa emergencia no ha sido declarada de interés nacional.
Entonces, pues cada uno pues tendrá que valorar si se debería haber declarado de interés nacional, si la dirección la tendría que tener ahora mismo el Estado o, como en este caso, la comunidad autónoma. Esto es, a grandes rasgos, lo que establece la Ley 17/2015, que puede tener vinculación con lo que está pasando en Valencia. Es toda la ley, evidentemente, pero lo que más repercusión, lo que es más confuso, lo que es más ambiguo de lo que se está diciendo, es de lo que acabamos de destacar, y como el tribunal también lo está viendo, pues podría ser objeto de examen en alguna pregunta a la que os vais a enfrentar en el siguiente proceso selectivo. Bueno, chicos, como sabéis, estamos aprovechando la tragedia ocurrida en Valencia para determinar qué establece la legislación, que es materia de examen, respecto a la Ley 17/2015 de Protección Civil. Y hemos comentado realmente cómo quién puede declarar la emergencia nacional y las actuaciones que se pueden efectuar. Pero hemos omitido, hemos dejado para el final, quién tiene las competencias, quién puede ejercer las competencias. Y bien, vamos a ver precisamente qué establece la Ley 17/2015 de Protección Civil. Nos menciona competencias del Gobierno, del Ministro, como persona, titular del Ministro del Interior, y también competencias del delegado del Gobierno, porque al final son las personas que pueden dar instrucciones a las distintas administraciones públicas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Obviamente, el presidente de la comunidad autónoma tiene competencias sobre su propia administración. Bien, artículo 33. ¿Qué competencias tiene el Gobierno? Pues, entre ellas, se menciona declarar. Declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Ya sabéis, la mayor inundación en el siglo XXI pudiera ser merecedora de ser considerada una zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Aprobar el protocolo de intervención de la UME y de otros medios del Estado que puedan destinarse a esa protección civil. Por lo tanto, protocolo de intervención. ¿Cuándo debe intervenir la UME? ¿Cuándo deben intervenir todos los medios del Estado? Resto de unidades del Ejército, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, maquinaria de grandes dimensiones de fomento, del Ministerio de Fomento, movilización de todos estos elementos, recursos humanos, materiales de todo tipo, todo eso depende del Gobierno. Artículo 33. En concreto, el Gobierno, sabéis que forma parte del Gobierno el Ministerio del Interior, cuya persona titular del Ministerio le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia de protección civil. Entonces, en nombre del Gobierno, ¿quién actúa? ¿Actúa su presidente? No, el ministro del Interior, en este caso, Grande Marlaska. ¿Cómo actúa el ministro? Estamos ahora en el artículo 34, apartado C, declarando la emergencia de interés nacional. Por lo tanto, nuestro ministro del Interior, Grande Marlaska, podría haber declarado, en aplicación del 34, apartado C, declarar la emergencia de interés nacional y, a su vez, dirigir y coordinar todas las actuaciones en esta situación. Además, puede proponer al Gobierno, a su Gobierno, junto con el ministro de Hacienda, que se declare como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil cualquier zona, en este caso por una catástrofe natural. Porque declarar una zona afectada como gravemente por una emergencia supone el destinar muchísimos recursos a paliar y a recuperar esa zona. Asimismo, el ministro del Interior, la persona titular, también tiene la competencia de efectuar la oferta de aportación. O sea, ofrecer, aportar ¿qué? Bueno, equipos de intervención de emergencia. ¿Para qué? Para el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que está desaparecido. Mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que no lo vemos tampoco en Valencia. Pues en España, quien tiene la competencia de efectuar una oferta, ¿para qué aportar? ¿Qué equipos de intervención en emergencia se pueden aportar? En el ámbito de mecanismo de protección civil de la Unión Europea le corresponde a nuestro ministro del Interior. Acordar la movilización de recursos
del Sistema Nacional de Protección Civil le corresponde a nuestro ministro del Interior. O sea, dentro del Sistema Nacional, con la cooperación de terceros países, que no tienen por qué ser de la Unión, porque hay países que no son de la Unión, incluso de América, que se han prestado a traer bomberos y otros equipos de rescate, pues quien puede acordar su movilización es nuestro ministro. Pero nos hemos olvidado de otra figura relevante en la comunidad autónoma que representa al gobierno, no al Estado, que es el delegado del gobierno. Pilar Bernabé, en este caso, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. ¿Qué sabemos de ella? Yo no veo nada en los medios de comunicación. Pues le corresponde coordinar las actuaciones de la Administración General del Estado en la comunidad. Entonces, ¿quién está coordinando la Administración General del Estado en forma de policía, medios de protección civil y demás que corresponden al Estado y no a la comunidad autónoma en Valencia? Debería ser la delegada del gobierno, bajo las instrucciones de Marlaska, del ministro del Interior, pero siempre le correspondería a la delegada del gobierno. En comparación con las comunidades autónomas, pero le correspondería a la delegada del gobierno. En comparación con las entidades locales, ayuntamientos, sí, pero le correspondería a la delegada del gobierno. Porque las policías nacionales, las distintas comisarías de la Comunidad Valenciana y de fuera de la Comunidad Valenciana no se deben a la obediencia del presidente de la Comunidad Autónoma ni de presidentes de otras comunidades autónomas, sino a la propia delegada del gobierno. Y ya por último, las discrepancias que han habido con el tema de la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. En la Ley 17/2015, en su artículo 37, establece que la UME, sin perjuicio de la colaboración de otras unidades, quiere decirse que la UME no es la única unidad militar que va a intervenir o puede intervenir en una emergencia, sino es la principal, pero también pueden y deben intervenir otras unidades. ¿Cuáles? Las que se precisen. Lo dice la ley. Las que se precisen. ¿Las que se precisan para qué? Para cumplir el objetivo propio de protección civil. ¿Cuándo? En supuestos que por su gravedad se estime necesario. ¿Quién lo va a estimar necesario? Lo dice claramente. Las instituciones del Estado y las administraciones públicas. ¿Cuándo debe de intervenir? Pues una vez valoradas las circunstancias, hombre, si hay 3 metros de agua en una comunidad autónoma, en una provincia entera, pues esas circunstancias se valorarán. ¿Por quién? Por el ministro del Interior, que es el que solicitará, artículo 37, apartado 3, el ministro del Interior solicitará la intervención de la UME. ¿Y quién lo ordenará? La ministra de Defensa, la titular del Ministerio de Defensa. Lo solicita el ministro del Interior y se ordena por el ministra de Defensa en este caso. Y la UME, si hubiera sido declarada la emergencia de interés nacional, que no lo ha sido, sería la que asumiría la dirección operativa de todas las actuaciones que se estuvieran realizando, bajo la dirección siempre del ministro del Interior. Entonces, ahora cuando se habla de descoordinación, de caos, de falta de cooperación, de que no hay un liderazgo, que no hay un mando único, es consecuencia de no haber declarado la emergencia de interés nacional. Porque en aplicación de la Ley 17/2015, si eso hubiera sido así, quien tendría la dirección operativa de todas las actuaciones sería, en este caso, la UME. Y quien dirigiría todas las actuaciones sería el ministro del Interior, que después podría delegar en su delegada del gobierno, la que hay en la comunidad autónoma, y en el resto de mandos policiales y militares de cada una de las unidades que están interviniendo. Y asimismo coordinaría y asignaría cometidos específicos a todas las unidades de bomberos, de maquinaria pesada, de otras que están colaborando, de otras administraciones públicas e incluso del extranjero en España para dar respuesta a esta emergencia. Por lo tanto, y por último, ¿qué hay de los planes de protección civil? Sabemos que estudiando la estructura del Ministerio del Interior hay una Dirección General de Protección Civil y Emergencias que depende de su secretario de Interior y nadie habla de ella. Hay unos planes de protección civil que deberán de
que establecen esos planes de protección civil, son los que establecen qué cometidos tenemos cada uno de los cuerpos policiales, militares y administraciones en caso de catástrofe natural como la que está acaeciendo en Valencia. Bien establecido en el artículo 38, apartado 2. ¿De qué sirven los planes de protección civil si luego no se conocen, no se cumplen o no hay voluntad de llevarlos a cabo? Pues es lo que habría que preguntarse. Y con eso, chicos, podemos deducir, podemos anticiparnos a cualquiera de las preguntas relacionadas con estas leyes que puedan ser objeto de examen y podemos también tener un poquito una opinión propia formada por lo que está pasando en Valencia y por qué no están teniendo la atención necesaria y los ciudadanos de Valencia en su mayoría se sienten solos y abandonados por parte de la administración, de los poderes públicos y autoridades competentes. Ahora, respecto a Policía Nacional, hay otra norma, que recordar que esta ley 17/2015 de Protección Civil no es materia de examen para Policía Nacional, pero sí que la ley 481 reguladora de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Lo primero que nos tendremos que preguntar es, vale, los hechos que han sucedido en Valencia son merecedores o están establecidos como uno de los cuales puede o debe declararse el estado de alarma, de excepción o de sitio. Pues vamos a ver qué nos dice la norma que lo regula, que es la 481, y nos dejamos de bulos. Nos dice, procederá la declaración, en rojo. No dice deberá, dice procederá. Bien, dice, cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible, ¿es imposible o no actualmente el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes? ¿Se puede mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes en toda la zona de Valencia y, repito, también en otras comunidades afectadas por estas inundaciones? Bueno, pues os corresponde a vosotros y no a mí. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera declarado el estado de alarma? ¿Interrumpiría el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado? Por ejemplo, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, ¿dejarían de tener competencias? No. La declaración de estado de alarma no interrumpiría el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, ni de ninguna otra administración. ¿Vale? O sea, no interferiría nada. Vamos a seguir. ¿Qué ocurriría con el estado de alarma? ¿Quién puede declarar ese estado de alarma? Y hemos dicho que ¿es posible o es imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes subordinados de las autoridades competentes? Como ya ocurrió con el COVID, como ya ocurrió cuando el tráfico aéreo se colapsó con la huelga de los controles aéreos. Fijaros, unos controles aéreos, se colapsa el tráfico aéreo y se declara estado de alarma. La mayor catástrofe natural del siglo XXI en Europa no ha tenido la suficiente entidad para la autoridad competente para ser declarada como estado de alarma. ¿Y quién es esa autoridad competente que lo puede nombrar? Artículo 4. El gobierno podrá, no dice deberá, no existe que estar obligado, podrá declarar estado de alarma. ¿Cuándo? Catástrofes, inundaciones de gran magnitud. Evidentemente, todos coincidiremos que una inundación de gran magnitud ha ocurrido, que hay una alteración grave de la normalidad, es cierto. Entonces el gobierno podría, según el artículo 4. No digo que convenga, eso aquí no estamos para hacer juicio de valor. También el apartado D del artículo 4 me dice, ¿cuándo podrá el gobierno declarar estado de alarma? Situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Hemos visto miles de ciudadanos sin luz, sin agua, sin posibilidad de medicarse, sin los elementos más básicos. Pues el gobierno podría haber declarado estado de alarma. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 5? Aquí tenemos a otro protagonista. Dice, cuando afecten a una comunidad autónoma, como en este caso ha afectado incluso a más de una, el presidente, ojo, no la comunidad autónoma, no el parlamento de esa comunidad autónoma, sino el presidente de esa comunidad autónoma podrá solicitar del gobierno la declaración de estado de alarma. Por lo tanto, Mazón, Paje o Juanma Moreno, que creo que son las tres comunidades afectadas, aunque en mayor medida Valencia, han solicitado al gobierno la declaración de estado de alarma.
No lo sé, lo ignoro ni me interesa. Lo que quiero que sepáis y podáis tener una opinión propia formada, porque puede ser pregunta de examen de este artículo 5 de esta ley 481. ¿Y cómo se llevaría a cabo esa declaración de estado de alarma? Pues simplemente por un decreto del Consejo de Ministros. ¿Se ha reunido el Consejo de Ministros con una sesión extraordinaria por la situación acaecida en Valencia? La respuesta es no, eso sí lo sé. Si no se ha reunido, no puede haber aprobado un real decreto abordando la declaración de estado de alarma. Insisto, no hacemos juicios de valor. El estado de alarma, si hubiera sido acordado por el gobierno, lo sabéis porque se declaró recientemente por el COVID, desafortunadamente una situación sanitaria también terrible. ¿Quién será la autoridad competente durante el estado de alarma? Lo sería el gobierno. Pero fijaros, siempre el gobierno, ¿qué pregunta más chula de examen? No, también podría ser autoridad competente el presidente de la Comunidad Autónoma, por delegación del gobierno. Entonces, pregunta de examen. ¿El presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Carlos Mazón, podría ser autoridad competente declarado estado de alarma por el gobierno? Sí. Porque una de las versiones que se están dando es que las autoridades valencianas conocen mejor el terreno. Perfecto. ¿Puede el gobierno declarar estado de alarma y que la autoridad competente sea el presidente de la comunidad que conoce mejor el terreno? Podría haberse hecho. Se establece en el artículo 7. ¿Qué nos dice el artículo 9? Dice, una vez declarado estado de alarma, que ya sabéis que no ha sucedido, todas las autoridades, todas, civiles, policía, funcionarios, trabajadores, todos estarían bajo la autoridad competente. Recordar, esa autoridad competente podría ser el propio gobierno o el presidente de la comunidad autónoma por delegación del gobierno, pero así no ha sido. E incluso esa autoridad competente, si fuera presidente de la comunidad autónoma, podría requerir la colaboración incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ojo, siempre Policía Nacional y Guardia Civil actuarían bajo sus mandos naturales, pero podríamos actuar a requerimiento del presidente de la comunidad. Ahora tenemos que esperar instrucciones del ministro del Interior. Y ya por último, bueno, eso es todo, eso es lo más relevante. Insisto que nos hemos ceñido hay más normativa relacionada con las actuaciones ante una emergencia natural de este calibre, pero estas dos normas son las esenciales y son las que rigen en su mayor parte las actuaciones que se han podido hacer o se están haciendo en Valencia. Una es objeto de examen por parte de Policía, la Ley 481, y la otra es objeto de examen por Guardia Civil, Ley 17/2015. No hacemos juicio de valor, solo pretendemos que primero podáis tener una opinión propia y formada de lo que está pasando como ciudadanos, como opositores, para que a su vez también con una mayor formación podéis tener una mejor comprensión de lo que se os va a preguntar en el examen y que incluso podáis anticiparos a potenciales preguntas que puedan ser objeto de examen, porque el tribunal también, los miembros de los tribunales también están asistiendo a lo que está pasando y un porcentaje importante de las preguntas de examen están relacionadas con la actualidad. Así que eso es todo y espero que os haya servido para esclarecer las dudas que podáis tener respecto a lo que está pasando y respecto a lo que se podría haber hecho.